Gracias por asistir a la lección número 40 de toda esta serie de 60 lecciones que hemos programado y anunciado estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de Cristo nuestro Señor. Gracias por estar allí. Yo espero que hayas cursado las 39 lecciones anteriores y hayas tomado tus propios apuntes. Es la mejor manera de aprender. Puedes colocar por favor un me gusta si te gusta, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y recomendar estos videos a tus hermanos, a amigos, así en la iglesia, familiares. Son videos de enseñanza bíblica largos. Queremos hacerlo lo más completo posible. Por supuesto que no vamos a agotar el estudio de la persona del Señor, pero queremos hacer algo bien completo y en especial desde el principio, desde lo que del Señor dicen, como Él dijo, Moisés, los profetas y los salmos. Bien, estamos en eso. Lección número 40. Hoy vamos a ver Cristo, su entrada. ¿Cómo? Sí, su entrada oficial a Jerusalén. Le explico un poquito más. Cuando nos planteamos al principio todo este estudio, yo les dije que íbamos a tener 60 video lecciones. Sí, pero íbamos a desarrollar 14 temas. ¿Lo recuerda? Los 14 temas están identificados con una palabra. Todas comienzan con la letra E. Vamos a repasar los primeros 7 temas que hemos visto y hoy vamos a ingresar al tema número 8. Hemos estudiado acerca de la persona de Cristo, los 3 primeros temas por varios videos y los hemos interrelacionado así, estos 3 primeros temas. Aquí los tiene. Cristo, su esencia, Él es Dios. Número 2, Cristo, su eternidad, eternalmente existente. Él existía con aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Él es creador, claro que sí. Y además fue hecho carne. Habitó entre nosotros, dice Juan, entre nosotros los judíos. Cristo, número 3, su encarnación. Desde entonces Él es Dios en ser humano, judío sin pecado. Hemos estudiado eso, ¿se acuerda? Número 4, hemos estudiado su ejemplo de vida. Y número 5, hemos estudiado su enseñanza. Con una integridad absoluta, el Señor cumplió y enseñó de manera magistral los 613 mandamientos de la Torá. Y además enseñó otros aspectos y consejos y profecía para el futuro, etc. Fue brillante en su ejemplo y en su enseñanza. Número 6, su exclusividad hemos estudiado. Porque el Señor se refirió a sí mismo, hablaba de sí mismo, en los mismos términos que el Dios del Antiguo Testamento. En Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham, Ani el Shaddai, yo soy Dios Todopoderoso. Cuando vino el Señor, Él se expresó de la misma manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Y el que cree en mí vive hoy, tendrá vida eterna. ¡Qué maravilla! Ningún ser humano osó en la historia de la humanidad, ni ahora, decir algo similar. Entonces, Cristo, su exclusividad. En séptimo lugar, hemos estudiado en la lección anterior, Cristo, su esplendor. Claro que sí, porque una vez que Él fue rechazado en la Galilea, Él llevó a sus discípulos a la alta Galilea. Fue rechazado por los maestros, los rabinos, los principales de la sinagoga alrededor del lago de Nazaret. Fue rechazado. Entonces llevó a sus discípulos a la Galilea alta. Allí reafirmó el hecho de que Él es el Mesías de Israel y les anunció que iba a edificar un nuevo pueblo, la iglesia, sin dejar de lado a Israel. Ojo, después tomó 3 de sus discípulos y subió más arriba todavía al monte de la transfiguración y allí les mostró su esplendor. Aquí está, punto número 7, Cristo, su esplendor. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro y sus ropas resplandecían, les mostró su gloria.
por un momento. Es la gloria que el Antiguo Testamento anuncia, Salmo 67, 68, Salmo 80 y otros textos más. Él vendrá en gloria, resplandeciente, cabalgando nubes sobre los montes, descenderá en el monte de los olivos. Sí, eso para su segunda venida a Jerusalén. Apagó las luces de su esplendor allá arriba en el monte de la transfiguración y descendió a la Galilea Baja, estuvo unos días allí con sus discípulos, enseñó, respondió, sanó a las multitudes, les atendió y ya encaminó su último viaje, podríamos decir, podemos decir su último viaje hacia Jerusalén, para subir a Jerusalén. Pasó por Jericó, estuvo un tiempo allí y después vamos a ver hoy su entrada a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Para encarar su última semana de vida terrenal, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Ahora vamos a entrar al tema número 8, Cristo, su entrada en Jerusalén. Ahora, déjeme decirlo así, Cristo, este sería el título, acá lo pongo, título principal de la lección 40. Es un poco largo porque nos tenemos que dar cuenta de varias cosas, yo después voy a tratar de sintetizarlo, pero mire, Cristo, lección 40, Cristo, su entrada oficial, exacta y perfecta como Mesías de Israel en Jerusalén. Lo repito, lo lee, lo escribe. Lección 40. Cristo, su entrada oficial, exacta y perfecta como Mesías de Israel en Jerusalén. Sí. Este relato, este acontecimiento, lo escribieron los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben los 4 acerca de esto. Pero no fue simplemente una anécdota importante, no fue simplemente una anécdota que se hizo importante por la algarabía de la gente y por todo. No, tiene mucho contenido en lo que el Señor hizo, cómo entró, qué día, y en todo el trasfondo de Jerusalén, el linaje de David, la profecía hebrea, la palabra profética más segura. ¿Sabe una cosa? Le dije, entrada oficial, exacta, perfecta. Él entró a Jerusalén en tiempo, lugar, forma y propósitos exactos, previstos y anunciados por la palabra profética del Antiguo Testamento. Bien, permítame, vamos a leer unos párrafos. Yo les dije, los 4 evangelistas, los 4 evangelios mencionan esta entrada en Jerusalén. Voy a leer lo que escribió Mateo. Les digo, Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, acá lo vamos poniendo, Lucas 19, 28 al 44 y Juan 12 al 19. Allí se narra esta entrada especial, específica del Señor en Jerusalén como Mesías. Acompáñeme. Mire, paramos un poquito. Le digo, yo sé que todos ustedes, o la gran mayoría de todos ustedes, sabe de esto, ha leído de esto, pero estamos estudiando Cristología. Esto tiene un contenido, es decir, su entrada en Jerusalén, que a menudo lo mencionamos de una manera muy superficial, pero estamos estudiando su bendita y gloriosa persona. Así que acompáñenme hasta el final. Le aseguro que aquí, en los textos, en el contenido de esa entrada en Jerusalén, hay cosas muy importantes estudiando su persona. Permítame leer. Vamos a leer Mateo 21 del 1 al 11. Luego voy a leer en Marcos, en Lucas y en Juan algunos rasgos, textos, datos específicos. Pero permítame leer Mateo 21 del 1 al 11. Leo así. Ahí vamos, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Vamos a poner aquí para que suba la lectura. Yo me pongo así, mejor así, Muy bien. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, un potrillito, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, tu rey, el rey de Sión, anuncia, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un potrillito, un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, note eso, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente, mire esto, la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el Señor. A ver, leo bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, y ahora vamos a ver cómo, dónde, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Mire, toda la ciudad se conmovió. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. El profeta de Nazaret de Galilea. Bien, hasta ahí el relato de Mateo capítulo 21. Vamos, yo le voy a ir dando algunos datos. ¿Vio que dice? Se acercaron al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el Señor viene desde atrás del monte de los olivos. Vamos a suponer que yo estoy parado en el monte de los olivos. Detrás mío está Betania, en la bajadita allí atrás, Betania y Betfagé. Cerquita, cerquita. Él viene desde Betania, lo vamos a leer eso en Juan capítulo 12. Viene desde Betania, pide que le traigan el potrillito de asna, sube y dice que va subiendo. En el libro de Lucas vamos a ver que no veía la ciudad mientras subía desde atrás. Cuando en un momento la ve. Al verla lloró sobre ella y entonces empezó a bajar la bajada del Valle del Cedrón. ¿Me explico? Entonces ese es el escenario. Viene desde Betania, pasa por Betfagé, Monte de los Olivos, empieza a bajar. Leo ahora en Marcos capítulo 11, del 1 al 11. Pero quiero abreviar un poquito. Allí vemos cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea, busquen el potrillito, etcétera, etcétera. Versículo 6, 7. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto es típico más bien de la fiesta de los tabernáculos. Ellos van acompañando allí con varias ramas de distintos árboles. Está establecido en la ley de Moisés esta fiesta, anunciando el reino. Bueno, lo hicieron en ese momento como para dar una nota de algarabía y de recibimiento al rey. Tendían sus mantos en el camino y con palmas lo recibían y también las tendían en el camino como una alfombra para el rey, algo así, ¿verdad? Marcos 11, 9. Los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una expresión del Salmo 118, una expresión mesiánica. Cuando venga el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, mire el versículo 10, clave. Muy especial es esa declaración acá en Marcos. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Sí, él era el hijo de David que venía para reinar. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, al atardecer, ya después retornó para descansar, para dormir en Betania. Vamos a leer en Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Lo tengo anotado aquí, se los dije, capítulo 19. Aquí el relato es muy similar, es un poquito más extenso. Quiero leer un detalle en el Evangelio de Lucas. Capítulo 19, versículo 41. Repito, Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Se da cuenta? Viene desde atrás, se va acercando. No es muy lejos Betania de
de ahí, del monte Moriah, el monte del templo. Ya hemos hablado de eso. Cuando él sube desde atrás, se acerca, cuando la ve, o sea, está por cruzar arriba el monte de los olivos, cuando la ve, va llorando por ella, por la ciudad. Mire las palabras: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ah, qué importante es esto, mi amigo. Este es tu día, Jerusalén. No es un día casual, no es un día cualquiera. Aunque la mayoría de los que estaban allí, y tal vez ni los discípulos, lo supieron en el momento o se dieron cuenta en el momento, era el día del ingreso, el día de la llegada, el día de la entrada del Mesías de Israel a Jerusalén. Ah, Jerusalén, si supieras, al menos en este, tu día, lo que es para tu paz, si el Mesías. Y dice: ahora está encubierto de tus ojos. Y el Señor va llorando. ¿Por qué estaba encubierto de tus ojos, Jerusalén? Que aquí venía el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es la paz de Jerusalén, el shalom prometido de Dios se cumple y se cumplirá en Él. ¿Por qué está encubierto de tus ojos, Jerusalén? Estaba encubierto por la maldad de los sumos sacerdotes Anás, Caifás, todo el sacerdocio, todo el Sanedrín. Ellos estaban allí resistiéndole y rechazándole. Leemos en Juan capítulo 9, que ellos habían dado la orden, que si alguno decía que ese hombre era el Cristo, lo echaban de la sinagoga. Sucedió en Juan 9, cuando él sana al ciego de nacimiento, lo echaron y presionaron a sus papás y todo eso. Así estaba presionada Jerusalén. Ellos no le habían enseñado que él era el Mesías, no daban lugar a eso, lo desplazaron y de última negaron, y de última estaban presionando a la gente. Si alguno lo reconoce, lo expulsamos de la sinagoga. De esa manera, que él sea el Mesías, y ese era el día especial, estaba encubierto de los ojos y del entendimiento de aquellos de Jerusalén, porque los líderes del pueblo lo estaban rechazando, lo estaban rezagando y estaban prohibiéndole a la gente que considerara que él era el Mesías de Israel. En este tu día, lo vuelvo a leer: ah, si supieras lo que al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Eso sucedería unos 30 y algo de años después. En el año 70 los romanos sitiaron Jerusalén. Te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremenda profecía es esa. Bueno, ya lo había anunciado Daniel, la segunda destrucción de Jerusalén. Y vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, leemos allí algún detalle en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el siguiente día, versículo 12, el siguiente día grandes multitudes venían a la fiesta. Es interesante esto de Juan 12. Mire por favor, 12:1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ese fue el viernes 8, sábado 9, domingo 10. El viernes 8, el camino a largas distancias, vino a Betania. Le hicieron un banquete, cena de Shabbat, viernes a la noche. Durmió en Betania viernes, descansó el Shabbat, durmió sábado, a la mañana temprano del primer día de la semana. Domingo no es correcto, es una idea nuestra esa, un nombre nuestro. Los judíos dicen, primer día de la semana, el Señor entró en Jerusalén. Era el día, ¿se da cuenta? El siguiente día, Juan 12:12, primer día de la semana, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Y ahí él entra con toda esa algarabía. Bueno, no me quiero demorar mucho. La lectura es importante, pero ya lo tenemos más o menos. Quiero decirles, ya nos va quedando un poco claro y ya vamos entrando al panorama del contenido de todo esto. Claro que sí, no fue una entrada casual, no fue algo
que sorprendió a los discípulos por la magnitud, porque iba gente delante y detrás, la algarabía y todo eso. Entonces escribieron los 4. Hay mucho más, es muy importante. Él entró a Jerusalén como Mesías, en forma oficial, exacta y perfecta. Tome nota, lo voy a ir desarrollando. Perfecta, exacta, sí. Número 1, en tiempo. Número 2, en forma. En lugar. Número 3, en forma. Número 4, en propósitos. Su entrada fue oficial, exacta y perfecta a Jerusalén como Mesías de Israel. En tiempo, lugar, forma y propósitos. Vamos a desarrollarlo, mis queridos amigos. Punto número 1. Cristo, su entrada oficial, exacta, perfecta en Jerusalén. Número 1. Tiempo de su llegada. Su entrada, tiempo de su llegada. Mire, vamos a poner aquí el texto de Daniel 9, 24 al 27. Esta es una profecía que Dios, a través del ángel Gabriel, le da a Daniel allá, en el exilio. Y Daniel había orado intensamente a Dios porque los 70 años anunciados proféticamente para el exilio se habían cumplido o se estaban por cumplir. Y él ora a Dios clamando que Dios restaure su pueblo, su ciudad y su santuario. Dios responde enviando al ángel Gabriel, y Gabriel le da la profecía famosa de las 70 semanas a Daniel. 70 semanas de años, marcando los plazos para las 2 venidas del Señor Jesucristo, el Mesías, a Jerusalén. No obstante, la segunda venida la vamos a estudiar más adelante en Cristología. Ahora vamos a estudiar esto, lo que estamos viendo hoy, su entrada perfecta y exacta en Jerusalén. 70 semanas de plazo. Ahora, el ángel la divide a estas semanas en 7, 62 y una más. 7 y 62 son 69 semanas de años. 70 semanas estaban establecidas sobre tu pueblo, sobre Jerusalén, tu ciudad, Daniel, y el templo. Lea especialmente versículos 25 y 26 aquí. Después, dice, mejor dicho, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Eso es, desde la orden o permiso que dio, Artajerjes le da a Nehemías. Desde Nehemías, el libro, capítulo 2. Aquí lo ponemos. Desde ese día, 69 semanas de años iban a acontecer y el Mesías iba a entrar ese día exacto en Jerusalén. Porque dice, 7 semanas y 62 semanas desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta, lo lee aquí, hasta el Mesías príncipe. Mire usted, y dice que después de esa entrada, de esa llegada, le cortarían la vida al Mesías, le quitarían la vida al Mesías. Mire qué profecía. Ahora, no dice cuánto después. No hacía falta, porque vamos a ver hoy, vamos a ver en esta lección, que Dios ya se lo había anunciado a Moisés. Mire, desde la salida de la orden para que venga Nehemías a reedificar Jerusalén, pasaron 173.880 días. El Mesías tenía que llegar a Jerusalén. El Mesías llegó a Jerusalén. Es el día exacto. Por eso hablamos de una entrada oficial, exacta y perfecta. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde Nehemías 2 hasta el Mesías príncipe, 69 semanas, 173.880 días. Pongo aquí las primeras fuentes que yo consulté al respecto hace muchos años. Del primero en leer estas cosas fue en el libro Evidencias que exige un veredicto de Josh McDowell. Un libro editado hace más de 40 años. Excelente libro. Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell. Después también consulté en aquellos años donde yo comenzaba a estudiar la Escritura, Eventos del Porvenir, Dwight Pentecost. Y a partir de ellos, un montón de autores más hacen
hicimos este cálculo. Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, Nehemías capítulo 2, 173.880 días pasaron, el Mesías entró en Jerusalén. Era el día señalado, mis amigos. Por eso hablamos de entrada oficial, exacta y perfecta. Ahora, Él viene como príncipe. Mira el lenguaje de Daniel 9. Él viene como príncipe Mesías. Pero Dios, sabiendo que lo iban a rechazar, también Él entra. Tiene toda una línea de revelación que lo anuncia también como Cordero. Porque en Éxodo 12, versículos 3 al 5, allí en Egipto, Dios le dice a los judíos que el día 10 de Abib pongan aparte un cordero. Y ese cordero tiene que ser sin defecto, dice nuestra versión Reina Valera 1960. La palabra hebrea es tamim, significa perfecto, por eso uso la palabra perfecto. Perfecto tiene que ser. Y lo vas a examinar para sacrificarlo el día 14 a la media tarde. 5 días para examinarlo. El día 10, el 11, el 12, el 13, 14. 5 días para examinar al cordero que no tuviera defecto. Nada acá atrás de la oreja, nada en el ojito, nada en la pezuña, nada en la patita. Todo bien, todo bien. Perfecto debía ser el cordero. Palabra hebrea, tamim. Palabra que también se usa, en Levítico capítulo 1, 2, 3, porque los demás sacrificios también tenían que ser de animales limpios. Bueno, me estoy adelantando un poquito. Vamos a marcar el tiempo, 10 de Abib. Pongan al cordero aparte y examínenlo. Notable fue su entrada para que fuese examinado. Lo vamos a ver en la lección que viene, su exposición pública en Jerusalén como nunca se expuso, fue extraordinario. Seguimos. Entonces, 10 de Abib como cordero. Eso lo leemos en Juan 12, que recién les dije. Juan 12, versículos 1, 2 y 12. Él viene a Betania, porque le hacen un banquete, el viernes a la tarde, camina a larga distancia, descansa, cena del Shabbat, descansa el Shabbat, el primer día de la semana entra en Jerusalén. Y ahí dice, entonces, es evidente que es el primer día de la semana judía y que es el día 10 de Abib. Por eso Lucas 19, leímos recién versículos 41 y 42, dice el Señor Jesucristo, este es tu día. Mire, entonces, en primer lugar, la entrada del Señor Jesucristo como Mesías en Jerusalén fue oficial, exacta y perfecta. Número 1, en tiempo. Fue el tiempo, fue exacto. Fue mediante la profecía revelada a Daniel y mediante lo revelado a Moisés, que indicó el día que él llegaría. Así es, año, mes y día. Exacto, fue su entrada allí en Jerusalén. Año, mes y día revelados por Dios a Daniel y a Moisés. Ténganlo en cuenta. Entrada perfecta, exacta. Número 1, en tiempo. Número 2, su lugar geográfico, porque no iba a llegar a cualquier lado. Claro que sí. Mire, Daniel 9, 24 al 27, que recién lo colocamos aquí. 70 semanas establecidas están. ¿Dónde? En el marco o sobre tu pueblo, Daniel, sobre tu santa ciudad y sobre el templo. Fíjese que las 69 semanas de Daniel fueron avanzando y los judíos tenían templo. Y es requisito también que haya templo para que se cumpla la semana que falta, la 70, tema para más adelante. ¿Se da cuenta? 70 semanas. Además, Éxodo 12, entonces, con esto que quiero decirles, que era en Jerusalén, 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad y el templo. Tenía que venir allí el Mesías príncipe. Claro. Mire, además, Éxodo 12, lo leí recién, se los dije, lugar geográfico, tiempo exacto, pero lugar geográfico, en Egipto sacrificaron el cordero en las casas, mancharon ahí con sangre el marco de la puerta,
Cuando entran a la tierra prometida, la ley de Moisés les previene que cuando entrasen a la tierra, Dios les dice, no sacrifiquen ya el cordero en sus casas, deberán sacrificarlo en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Y va a ser el templo, porque leemos, vamos a tomar toda una clase para hablar del cordero, va a ser más específico, pero leemos más adelante que por medio de David y de Salomón, Dios elige Jerusalén para poner allí su nombre y para poner allí en el monte Moriah su templo, poner allí su nombre. ¿Se da cuenta? Poner allí su nombre. Entonces, el cordero que iba a ser sacrificado donde Jehová hubiese elegido para poner allí su nombre. Y en Jerusalén, ese fue el lugar, Dios habría de sacrificar el suyo, su cordero. Ahora, eso no fue nada nuevo, en los días de David y Salomón, porque Dios ya se lo había dicho a Abraham. Sí, Dios se lo había dicho a Abraham. En Génesis 22, Dios se lo había dicho, de manera que Abraham se lo dice a su hijo. Hijo mío, Dios se proveerá de cordero en este lugar, la tierra de Moriah. Claro que sí, ¿se da cuenta? Entonces, lugar geográfico. El Mesías tenía que llegar a Jerusalén como rey y como cordero. Bien, ahora, vamos a ver un poco más de la geografía. Él viene desde Betania, desde atrás del Monte de los Olivos. ¿Les dije? Bien. Betania significa Bet-Anía, la casa del humilde. La casa del humilde. Tomen nota, se lo repito, aquí queda. Bet-Ania, casa, Aní, humilde, habiendo hecho, muy significativo esto, habiendo hecho el más significativo de los milagros, ahí atrás, ahí nomás, en Betania. ¿Cuál? El más significativo de los milagros fue resucitar a Lázaro. En un lugar, el Monte de los Olivos estaba ahí nomás del otro lado, donde los judíos saben que el Mesías va a venir, resucitar los muertos, y han sepultado miles de muertos allí. El Monte de los Olivos y la bajada del Cedrón es una necrópolis, es un lugar donde hay muchísimas tumbas esperando al Mesías. Entonces, que él a pocos metros ahí atrás haya resucitado a Lázaro, muerto hacía 4 días, es una señal profética, mesiánica, extraordinaria. Bueno, habiendo hecho el más significativo de los milagros en el lugar más significativo, Betania, y el Monte de los Olivos ahí, lugar de sepulcro de los judíos, entonces él viene allí de una manera muy, muy especial. Repito, el Monte de los Olivos hasta el día de hoy mucho más, es una gran necrópolis. Incluso Zacarías 14 dice que él va a venir ahí, a ese lugar por segunda vez. Ahora, es muy importante todo esto, porque cuando él viene, él baja, dice, los evangelistas nos dicen que fue para que se cumpliese. Pide que le traigan el potrillito de asna y para que se cumpliese Zacarías 9:9. Aquí lo pongo literalmente. Uno de los problemas de los evangélicos es que leemos el versículo y no vamos a Zacarías a estudiar el contexto y todo eso. Mire bien el versículo. Este es un contexto mesiánico. Anuncia la venida del Mesías. Alégrate, hija de Sión. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. Esta es la Sión, la Jerusalén de David, mis queridos amigos. No hay otra. No era la Jerusalén romana, la de allá arriba, que engrandeció Herodes el Grande. No. Era la que de la pared sur del templo baja hacia abajo, toda la fortaleza de David, la fortaleza de Sión. Fortaleza que él captura en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y hace de esa fortaleza su propia ciudad, la llama ciudad de David. Ahí tenía que venir. Le digo, ahí vivió Salomón, ahí vivió David, edificó su palacio, ahí vivió Salomón y los demás descendientes. Ahí tenía que venir el hijo de David a reinar, claro que sí, claro que sí. Entonces dice, alégrate, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti. Y dice, humilde, dice Salvador,
montando un potrillito de asna. Humilde. Esa es la palabra aní en hebreo. Justamente él eligió morar en aquellos días en Betania. Supongo que en la casa de María, Marta y Lázaro, o tal vez algunos otros creyentes. ¿Se da cuenta? Lo amaban en Betania al Señor. Lo amaban en Betania al Señor. Tal vez se hospedó en la casa de Simón el leproso, que hizo para él el banquete. La casa, donde sea, fue Betania, casa del humilde. Y Zacarías 9:9 dice, mírelo, que él vendría aní. Humilde. ¿Qué significa? Humilde en actitud, porque no venía ostentoso, venía hasta sollozando por el futuro de Israel y el juicio, de Jerusalén y el juicio que caería sobre esa ciudad. Venía humilde, no venía con corona, ropas reales, ropas de rey. No, venía como cualquier judío vestido, bien vestido, pero como un judío común. ¿Se da cuenta? Él venía en una situación humilde. Pero es tu rey, hija de Sión, proclama alegría, da voces de júbilo. Tu rey, hija de Sión, pariente del Señor Jesucristo, hijo de David es él. ¿Se da cuenta? Proclama alegrías y júbilo. He aquí viene, y viene montado sobre un potrillito de asna. Y delante y detrás va toda una algarabía. Claro que sí, toda una algarabía va. Ahora, mire, esto no solamente cumple literalmente Zacarías 9:9, dice, humilde Salvador. Mire, esa palabra Salvador en el hebreo significa que trae salvación. ¿Sabe qué? Fue exacto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su nombre. Él se llama Yeshua. Jehová salva. Salvador. Así que cumplió exactamente, alégrate hija de Sión, alégrate hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti. Sí. Y cumplió exactamente humilde. Sí, porque venía de la casa del humilde. Aní, Bet Aní. Sí. Y además trayendo salvación. Sí, porque su nombre es Yeshua. Salvador, humilde, montando sobre ese potrillito de asna que él pidió prestado. Fue el cumplimiento exacto. Le digo algo más. Usted debe buscar algunos versículos más allí en su Biblia. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Tenga en cuenta, él entró en la ciudad de David. Dice, alégrate hija de Sión, alégrate hija de Jerusalén. Les cuento un poco la geografía. He ido muchas veces a ese lugar. Está el Monte de los Olivos. Vamos a suponer, yo estoy parado en el Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén. El sol sale detrás mío. Allá arriba, detrás del Monte de los Olivos, sale el sol, oriente allá. Monte de los Olivos, bajada del Cedrón, y después sube allí, usted tiene enfrente el Monte del Templo, el Monte Moriah, y hacia la izquierda, la ciudad de David. Ahora, el Señor viene desde Betania, sube el Monte de los Olivos, baja el Cedrón, y ¿hacia dónde entró? Bueno, les voy a decir algo. Si hubiese entrado derecho por la puerta oriental, hubiera entrado directamente al templo. No creo que entró por ahí el primer día, su entrada oficial. Tampoco creo que giró o dobló hacia la derecha. Algunos dicen eso, y yo digo, no puede ser. Dobló hacia la derecha para entrar más o menos por la puerta de las ovejas. Más o menos las inmediaciones donde hoy está la puerta de los leones. Muro y puerta que reedificó Suleimán el Magnífico hace unos 500 años. La otra posibilidad es que tomó hacia la derecha y fue y entró por la puerta de las ovejas. No, tampoco. No entró directo por la puerta oriental, no entró por la puerta, no. ¿Hacia dónde agarró? Lo lógico, conociendo las escrituras, el lugar. Él baja del Monte de los Olivos, llega al Cedrón y se dirige hacia la izquierda, unos metros así, unas cuadras, para subir a la fortaleza de David, a la Jerusalén de David. Él es el hijo de David. Además dice la Escritura, muchacha, hija de Sión, muchacha, hija de Jerusalén, proclama júbilo. Y van allí las chicas con júbilo, panderetas y danzas, y qué alegría. Y los hombres con las ramas y los
Ah, qué magnífico, cantando y con mucho bullicio, porque dice que toda la ciudad se conmovió y la gente preguntaba, ¿quién es este? Entonces él torció hacia su izquierda y en algún punto, no sé si había una puerta lateral para entrar, porque él entró, o si no, desde abajo, donde estaba, y hoy están las ruinas, el estanque de Siloé. Él tenía que purificarse, lavarse en el estanque de Siloé. Él iba a ser ungido. ¿Cómo? Él iba a ser ungido en el manantial de Gijón. ¿Sabe una cosa? Usted debe leer allí. A ver, el lugar. Yo lo anoté más adelante. Bueno, Primera Reyes capítulo 1. Primera Reyes capítulo 1. David, con Betsabé, el sumo sacerdote y otros hombres, David da la orden para que en aquel entonces unjan a Salomón como rey en su lugar. El rey David, para que unjan a Salomón como rey en su lugar. Y Salomón es ungido en el Gijón, es decir, en las inmediaciones del manantial de Gijón. Hoy todo eso está tapado por escombros, los judíos han tunelado y tenemos los restos arqueológicos de aquel lugar y aún sale agua hoy en día del manantial de Gijón. Esas aguas son encaminadas por el túnel que hizo Ezequías en los años 700 por allá antes de Cristo. Ahí está el lugar. Ese era el lugar donde el Mesías tenía que ser ungido. Claro que sí, porque nos dicen los arqueólogos y los judíos que creen en las Escrituras que no solo Salomón fue ungido allí, sino que todos los descendientes, los reyes, que figuran en Mateo capítulo 1, la descendencia de David. ¿Se acuerda? Bien, y aquí viene el hijo de David, el Señor, al lugar geográfico exacto. Desde Betania, Monte de los Olivos, y viene a la ciudad de David para ser ungido en el Gijón, allí, para ser ungido en el manantial de Gijón. Entonces, lugar geográfico exacto, perfecto, preciso. Su llegada, su entrada fue oficial, exacta y perfecta. En tiempo, en lugar, número 3, en forma. Avanza el tiempo, en forma. Su entrada oficial, pero bastante ya les adelanté. La forma en que entró, sí, Zacarías 9:9. Lo vamos a poner de nuevo. Alegría, júbilo, hija de Sión, hija de Jerusalén, no cabe duda. No lo malenfoque, enfóquelo bien. Aquí viene el hijo de David. Mateo 1:1 dice, y por todos los evangelios, en especial Mateo, este es el Mesías, el hijo de David. Claro que sí. Tu rey, dice Zacarías 9:9, a la hija de Sión, a la hija de Jerusalén. Tu rey. No hay duda, este va a reinar allí, en la ciudad de David, en Jerusalén. Justo. Él vino como justo. Esta es la forma. Justo. Sadik. Claro que sí. Él era el justo. Él era el Mesías con una integridad y una justicia en su vida extraordinaria, impecable, justo, salvador, tiene que ver con su nombre Yeshua, humilde, Aní. Viene con toda la actitud humilde sobre un potrillito de asna, con ropas sencillas y comunes, desde la casa del humilde. Correcto, es una forma precisa y exacta sobre el potrillito de asna, pero algo más al respecto. En Primera Reyes capítulo 1 que les mencioné recién, cuando David da la orden de ungir a Salomón su hijo en su lugar, lo hace montar en su mula. Mire, usted lo puede leer en Primera Reyes capítulo 1, versículos 33, 38, 39, 40. Aquí lo ponemos. Pero lea todo el capítulo, lea cómo fue aquello. Dice, lo leo allí, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo ungieron en Gijón. Ahí estaba el manantial, ahí seguramente tenían un lugar muy bonito y especial. Lo ungieron al rey Salomón. Ahora, el Señor viene de manera similar. Viene en un potrillito de asna para cumplir textualmente de manera perfecta Zacarías 9:9. Pero también llega para cumplir de manera similar su ungimiento como rey, hijo de David. ¿Por qué similar? Porque, bueno,
Mula no es lo mismo que asna, son parientes, pero no es lo mismo, es de la familia. Y llega al manantial de Gijón, en la ciudad de David, llegó de manera similar a Salomón y similar a la forma que ungieron a la mayoría de los reyes de Jerusalén, porque desde ese entonces, cuando David manda ungir a Salomón y lo hacen en el Gijón, desde ese entonces los judíos nos informan que todos los reyes de Jerusalén fueron ungidos en ese lugar. Y un poco también a causa de textos como Isaías 12 del 1 al 6, en especial versículo 3, Isaías 12, 3, dice que el Mesías trae, el ungido, el Mashiach, traerá aguas de salvación. Tema que lo vamos a repasar más adelante, lo vamos a estudiar un poquito más detenidamente, porque lo menciona Zacarías 14, cuando el Mesías reine en ese lugar, cuando regrese a reinar, brotarán nuevas aguas allí, y se hará grande el manantial, pasará por el Cedrón y irá a desembocar al Mar Muerto y saneará parte del Mar Muerto. Lo amplía en la profecía Ezequiel, en Ezequiel capítulo 47. Bueno, resumo, porque tengo que concentrarme aquí. El Señor va a ser ungido allí al Gijón. Isaías 12 del 1 al 6. Fíjese por favor, en el contexto están hablando de o cantando hosanas al Hijo de David. Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Marcos 11:10 alguien dijo, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Claro que sí, él es el hijo de David que venía a reinar. Entonces su entrada fue oficial, exacta y perfecta, en tiempo, lugar, forma y propósitos. Aquí lo ponemos. Y propósitos. ¿A qué me refiero? Él vino para ser ungido como rey. Claro que sí. Él vino para ser ungido como rey. Él entró en la ciudad, la conmovió y creo que fue en la mañana, aunque el trayecto es corto, veniendo desde Betania hasta entrar en la ciudad, creo que demoró 2-3 horas porque iba lento con toda la algarabía y la gente alrededor, y después de haber comido allí, estado allí, lleno de alegría y impactó a la Jerusalén en ese día. Comió con los amigos, los parientes, porque él es de la casa de David, tenía parientes allí. Entonces él entró oficialmente como el Mesías príncipe, justo, salvador, justo, Sadik, salvador, Yeshua su nombre, humilde, Aní, venía desde la casa del humilde, el Aní, montado en potrillito de asna, similar a Salomón sobre la mula de David, vino a la ciudad de David, vino al estanque de Siloé y a la zona del manantial de Gijón para ser ungido. Pero mis amigos, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, no aparecieron. Vino para ser ungido y las autoridades no vinieron a ungirlo. No se dieron por aludidos, lo menospreciaron y después, usted sabe, los días siguientes lo rechazaron con violencia. Pero él cumplió. Él vino como el hijo de David, el Mesías príncipe, el rey, y vino el día exacto, en forma exacta, al lugar exacto. Mire, querido hermano, mire, ténganlo en cuenta, él vino como rey, el día exacto, como el príncipe de la casa de David. Ahora bien, es el propósito, número 1, como rey. Ahora, número 2, conociendo Dios de antemano que lo iban a rechazar, él vino también como cordero. ¿Se da cuenta? Esta fue su entrada como rey a Sión, pero conociendo Dios que lo iban a rechazar, Dios superpuso el día exacto otra profecía y otro aspecto de su misión. Vino como cordero, porque el día 10 era el día que tenía que entrar el príncipe, y entró, y el día 10 de Aviv era el día que ponían aparte al cordero para vigilarlo, examinarlo 5 días y constatar que fuese tamim, fuese perfecto. ¿Se da cuenta? Entonces él vino como rey, pero al mismo tiempo entró como cordero el día exacto que empezaban a examinar al cordero. ¡Ah, qué maravilla, hermano!
entrada perfecta, 10 de Abib. Lo marcaba a esto del cordero, lo marcaba Éxodo 12:5. Aquí lo ponemos. El cordero tenía que ser tamim, perfecto. Ponerlo aparte el 10 para examinarlo, constatar que sea tamim, y el 14 a la media tarde sacrificarlo. Créame, iba a suceder, sucedió. ¿Se da cuenta de la exactitud de la palabra profética hebrea? Entró el 10 de Abib para exponerse públicamente 5 días. 10, 11, 12, 13, 14. Ser sacrificado a la media tarde del 14. Para exponerse públicamente y que se comprobase que él era cordero kosher, sano, limpio. Que él era cordero tamim, perfecto. ¿Se da cuenta? Maravilloso, mis queridos amigos. Él sería el rey rechazado, pero al mismo tiempo, Dios lo manejó de una manera tan magistral, él sería y es el cordero ejecutado. Él sería el rey que entró exacto, el rey rechazado. Y sería exacto el mismo día de su entrada, el cordero ejecutado, el cordero inmolado. De acuerdo a Daniel 9 inclusive, porque Daniel 9:26, lo ponemos acá, y ponemos el texto. Dice que después de la semana 69, le quitarían la vida al Mesías, le quitarían la vida al príncipe Mesías. La profecía de Daniel marca que al término exacto que se cumpliese la semana 69, entraría el Mesías. Entró el 10 de Abib. Y la profecía de Daniel dice, después le quitarán la vida al Mesías. No dice cuánto después. No era necesario. Dios ya se lo había dicho a Moisés y ya lo había revelado por el Éxodo. 5 días después, es decir, al 5.º día. Entró el 10, el 14 lo iban a sacrificar y lo sacrificaron. Eso fue de manera exacta. Bueno, hay algunos que cuestionan y dicen no tenemos tantos elementos para tanta exactitud. Pero observe con cuidado, Juan 12, ahí marca que él entró en Jerusalén el 10 de Abib y era el primer día de la semana, no cabe duda. Y después, si usted piensa que no tenemos tanta precisión como para asegurar, sí tenemos. Él en la cruz entrega el Espíritu el momento de que sacrificaban el cordero. Cuando se alarga la tarde y los judíos dicen hay que matarlos a los crucificados, ayudarlos a morir para que los cuerpos no queden en el madero porque se acerca el día de reposo. Era el día de reposo solemne, el 15 de Abib. Entonces sí hay evidencia de esto, ¿se da cuenta? Además, si usted observa la profecía de Daniel 9, a grosso modo se dará cuenta que el Mesías príncipe iba a venir antes de la segunda destrucción del templo. Claro, porque dice, vendrá el Mesías príncipe y después dice, le quitarán la vida del Mesías y después el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es para los judíos, para que reflexionen. El Mesías iba a venir y vino antes de la destrucción del segundo templo. Le cortaron la vida. Fue sacrificado por sus enemigos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es algo magistral y maravilloso, mis amigos, maravillosos. Espero, ya vamos terminando, espero que después de estos 55 minutos, considerando las escrituras, las profecías, el ambiente, el lugar geográfico, el trasfondo cultural, todo esto, usted ahora conozca mejor al Señor Jesucristo. Claro que sí, este varón perfecto, Dios en ser humano, judío de la casa de David, ¿comprende? El Señor Jesucristo, Él es el Mesías de Israel, Dios en ser humano, judío de la tribu de Judá, de la casa o familia de David. Esta fue su entrada en Jerusalén, oficial, exacta, perfecta, cumpliendo la palabra profética hebrea, cumpliendo las expectativas y las esperanzas de los judíos que lo esperaban.
La palabra profética más segura. Magnífico varón, queridos amigos. Rey y cordero. Rey y cordero. Bueno, la historia continúa. Nuestra próxima lección lo vamos a considerar. Por 5 días, él va a tener una exposición pública como nunca la tuvo y la hizo. Serán los 5 días de su exposición pública. El próximo estudio, la próxima lección, comienza con su exposición pública. Fue para cumplir esos 5 días en que se tenía que verificar y constatar que el cordero fuese perfecto, fuese kosher, fuese tamín. Por eso, ese será el tema de nuestra próxima lección. Los espero, los invito a tomar esa lección. Y para mí esto es algo extraordinario. Yo espero que ahora, después de estos 50 y algo de minutos, querido amigo, usted conozca mejor al Señor Jesucristo, porque de eso se trata. Estamos estudiando Cristología, su persona. Pero ojo, en su trasfondo, en la profecía hebrea y en la realidad de Jerusalén, el linaje de David, etcétera, etcétera, como hemos estudiado. Bueno, no lo voy a repetir de nuevo. Magnífico Señor, gloria sea a Dios, gloria sea a Él. Amén. Espero que usted haya recibido a Cristo como Salvador, le tenga como el Señor de su vida, le admire, le adore, le sirva. Y que al ir aprendiendo más y más, Cristología, su persona, cuanto más tenemos llena la mente de su persona y de su grandeza, más tenemos lleno el corazón, más vamos a testificar y hablar a otros del Señor, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿verdad? Bueno, que así sea. Magnífico Señor, a Dios sea la gloria. Muchas gracias por haberme acompañado. Los espero en la próxima lección.